Ahora sí. Bien, en este detalle lo voy a explicar de nuevo para que esté todo completo. Un dispositivo cilindro émbolo contiene 0,1 metro cúbico de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua, en equilibrio a 800 kilopascales. Entonces me da el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado a una presión de 800 kilopascales de presión. Se transfiere calor a presión constante, que quiere decir que el proceso va a ser un proceso isobárico, hasta que la temperatura alcanza los 350. Determine la temperatura inicial, la masa total del agua y el volumen final, el volumen 2. ¿Por qué el proceso es isobárico? Porque la presión atmosférica ni el peso del émbolo cambia. Entonces la presión del gas que va a haber del vapor va a ser la misma, dado que la presión atmosférica y el peso no va a cambiar. Son las mismas fuerzas que se encuentran sobre el sistema. Ahora, lo que va a elevar el volumen va a ser debido al calor suministrado. Como el sistema es cerrado, la masa permanece constante. Solamente hay trabajo realizado por el aumento del volumen. Del estado 1 yo sé que es una mezcla bifásica de líquido más vapor, en la cual va a ser una mezcla. Al ser una mezcla está en condiciones de saturación. Para que sea condiciones de saturación, mi presión de datos es igual a la presión de saturación, que va a ser 800 kilopascales. Entro a tabla de saturación del agua, cuya presión es de 800 kilopascales. Entonces, entrando a tabla, yo voy a buscar la temperatura 1, que es la temperatura de saturación. Y agarro y veo la tabla. Me dice si están viendo lo que estoy compartiendo, la tabla de saturación. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, está Voy a excelente. entrar con presión y busco la presión de 800 kilopascales. 800. La temperatura de saturación que le corresponde es 170,41. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Sí, sí se ve. Entonces, vuelvo y copio. Para una presión de 800, la temperatura de saturación es 170,41. Que eso sería para mí la temperatura 1. Ahora, me indica que determine la masa. Para poder encontrar la masa, tengo que encontrar el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Entonces, el volumen específico de líquido saturado es 0,01115 y el volumen específico de vapor saturado es 24.035 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, es 0,01115 metros cúbicos sobre kilogramo, líquido saturado, y el volumen específico de vapor saturado, 24.035 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, una vez determinado la situación de mezcla, que es condiciones de saturación, que mi presión 1 es igual a 800 kilopascales, que es la presión de saturación, inmediatamente la temperatura 1 es la temperatura de saturación, que vale 170,41. Entonces ya tengo los volúmenes parciales tanto para el líquido saturado como para vapor saturado. Y aquí tengo los volúmenes absolutos. Como tengo los volúmenes parciales tanto de líquido saturado como vapor saturado, como también los volúmenes absolutos, puedo determinar las masas o las fracciones de masas que hay de vapor saturado y de líquido saturado. Entonces hago lo siguiente, que el volumen específico de líquido saturado es igual al volumen absoluto de líquido saturado sobre la masa de líquido saturado. Entonces, como ya tengo el volumen y el volumen específico, determino la cantidad de masa de líquido saturado. La masa de líquido saturado es igual al volumen parcial de líquido saturado sobre el volumen específico de líquido saturado. 0,1 metro cúbico, que es el volumen que ocupa el líquido, sobre el volumen específico de líquido saturado, 0,0
1115 metros cúbicos sobre kilogramos. Reemplazo metros cúbicos con metros cúbicos se van y me va a dar la masa del líquido saturado 89,69 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso. Hago lo mismo con lo que es el vapor saturado. El vapor saturado, el volumen específico, es igual al volumen parcial de vapor saturado sobre la masa de vapor saturado. Como lo que quiero es la masa de vapor saturado, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y me voy a tener que la masa de vapor saturado es igual al volumen parcial de vapor sobre el volumen específico de vapor saturado. El volumen que ocupa de vapor es 0,9 metros cúbicos sobre el volumen específico de vapor saturado 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me va a dar en kilogramos. La masa de vapor va a ser 3,7445 kilogramos. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sí. Al obtener la masa de líquido saturado y la masa de vapor saturado, determino la masa total, que la masa total del sistema es la sumatoria de ambas fracciones de masa. La masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado. La masa de líquido saturado, 89,69 kilogramos, más la masa de vapor saturado, 3,7445 kilogramos. Y la masa total que va a haber del sistema va a ser 93,4345 kilogramos. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí, Aux. Ahora, al tener la masa total y la masa de vapor, determino también el título calidad 1, que es la fracción o la cantidad de masa de vapor que hay en el sistema total. Entonces, la masa de vapor, 3,7445 kilogramos, dividido entre la masa total, que vale 93,4345 kilogramos. Y me va a dar el título calidad 1 de 0,04. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Bien, una vez teniendo ese valor, lo que voy a determinar con ese título calidad 1 es el volumen específico 1, sabiendo que el título calidad es igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces, esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar, donde me va a quedar que el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de los volúmenes de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. El volumen específico de líquido saturado, 0,001115 metros cúbicos sobre kilogramo, más el título calidad, 0,04, por la diferencia de los volúmenes específicos, 0,24035 menos 0,0115 metros cúbicos sobre kilogramo. Y me va a dar que el volumen específico va a ser igual a 0,0107 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí, el valor. Ahora, al tener eso, yo también puedo determinar el volumen total, que el volumen total es la sumatoria de ambos volúmenes parciales. El volumen de líquido saturado más el volumen de vapor saturado. 0,1 metro cúbico más 0,9 metros cúbicos me va a dar 1 metro cúbico del volumen total que está ocupando el recipiente en el estado 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Lo voy a explicar de nuevo? Sí. O sí. Que el volumen total que tiene este recipiente o este sistema es la sumatoria del volumen de líquido que ocupa
más el volumen que ocupa del gas, del vapor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, auxiliar. Sí. Sí. Ahora hago lo mismo con la energía interna, que el título calidad igual lo puedo determinar con la energía interna de dato menos la energía interna de líquido saturado sobre la energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado. Como ya tengo la energía interna de líquido saturado y de vapor saturado que lo determino por tabla, ingreso acá a 800 y la energía interna de líquido saturado es 719,93 kilojoules sobre kilogramos y de vapor saturado 2576 kilojoules sobre kilogramos. Entonces ingreso y lo copio. 719,97 kilojoules sobre kilogramo y el de vapor saturado es 2576 kilojoules sobre kilogramo. Y ya con eso despejo la energía interna 1. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Mi energía interna 1 va a ser igual a la energía interna del líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la energía interna de vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. La energía interna del líquido saturado es 719,97 kilojoules sobre kilogramo más el título calidad, que es 0,04, por la diferencia de la energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado. 2576 menos 719,97 kilojoules sobre kilogramo. Y mi energía interna de dato va a ser 794,21. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Perfecto. Una vez que ya tengo la energía interna 1, necesito determinar mi estado 2. Para el estado 2 yo voy a tener de dato la temperatura y la presión. Y como es un líquido, siempre se da preferencia a la presión. Mi presión 2 es igual a la presión 1, cual ya sabemos cuál es la temperatura de saturación. Pero mi temperatura 2 que alcanza es de 350. Entonces la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación. Cuando eso sucede, la sustancia se encuentra sobrecalentada o sobresaturada. Entonces tengo que entrar a tabla de vapor sobresaturado. Entonces ingreso a tabla y voy a buscar donde diga vapor sobrecalentado, agua de vapor sobrecalentado. Ahora, ¿qué voy a buscar? La presión que me está dando el ejercicio. La presión es de 0,8 megapascales, que equivale a 800 kilopascales. Y la temperatura de 350. Entonces busco 0,8 megapascal. Y busco 0,8 megapascales. La temperatura de 350. El volumen específico que le corresponde es de 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramo y la energía interna que le corresponde es de 2878,6 kilojoules sobre kilogramo. Estos dos valores los voy a copiar y aquí lo tengo. El volumen específico 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramo y la energía interna 2878,6 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y qué hago? Como ya tengo el volumen específico y la masa, como el sistema es cerrado, no va a cambiar, determino el volumen 2, que va a ser el volumen específico multiplicado por la masa. Entonces el volumen total va a ser igual a 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramo por la masa total, que en el sistema 4.345 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se van y voy a determinar mi volumen 2, que vale 33,11 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso.
Y una vez que tengo esto, determino la variación de energía interna, que es la energía interna 2 menos la energía interna 1. La energía interna 2, 2878,6 kilojoules sobre kilogramo, menos la energía interna 1, que vale 794,21 kilojoules sobre kilogramo. Entonces mi variación de energía es la diferencia entre ambas, que vale 2084,4 kilojoules sobre kilogramo. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale lo mismo. Sí. Perfecto. Hasta acá, ¿hay alguna duda o ninguna? Se entiende, auxiliar. Perfecto. Vamos a hacer otro entonces. En este otro, me indica 2 kilogramos de agua a 200 grados centígrados están contenidos en un recipiente de 0,2 metros cúbicos. Determine la presión en megapascales, la entalpía en kilojoules sobre kilogramos, la masa y el volumen de vapor del recipiente, cuyos datos me da la masa de 2 kilogramos, la temperatura de 200 grados centígrados, el volumen de 0,2 metros cúbicos, me pide la presión, la entalpía, la masa de vapor y el volumen de vapor. Como el recipiente ya tiene un volumen definido, entonces no va a cambiar. El volumen es de 0,2 metros cúbicos del recipiente, que contiene todo el sistema, la masa es de 2 kilogramos, la temperatura de 200 grados centígrados y la sustancia es agua. Como tengo la masa y el volumen, puedo determinar el volumen específico. El volumen específico es el volumen absoluto sobre la masa. El volumen absoluto es 0,2 metros cúbicos sobre la masa de 2. Ahora sí, 0,2 metros cúbicos, que es el volumen absoluto sobre la masa de 2 kilogramos. Reemplazo y me va a dar que el volumen específico es 0,1 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahora ingreso con la tabla. Con la temperatura de 200 grados centígrados, con el volumen específico de datos que ya lo voy a tener, son dos datos que ya recién puedo ingresar a la tabla. Entonces, entro con temperatura, busco el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado a la temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, ingreso a la tabla de saturación del agua con temperatura. Ahora, con tabla de temperatura, 200 grados centígrados, mi volumen específico de líquido saturado es 0,00157 metros cúbicos sobre kilogramos, el volumen específico de líquido saturado, y el volumen específico de vapor saturado, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramo. Lo copiamos esos dos valores. Aquí. 0,0157 metros cúbicos sobre kilogramos, el volumen específico de líquido saturado, y el volumen específico de vapor saturado, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramo. Y agarro y comparo. 0,1 es mayor que 0,01157, sí. Pero 0,1 es menor que el volumen específico de vapor saturado. Entonces, si mi volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de datos, pero mi volumen específico de datos es menor que el volumen específico de vapor saturado, el estado se encontraría en un estado de mezcla, que sería
una mezcla bifásica de líquido saturado más vapor saturado. Al hacer eso, entonces, esta presión o esta temperatura que yo tengo acá sería la temperatura de saturación. Al tener la temperatura de saturación, inmediatamente voy a determinar mi presión de saturación. Entonces, mi temperatura que tengo acá es igual a la temperatura de saturación de 200 grados centígrados. Y con esta tabla de temperatura voy a determinar mi presión de saturación, que es mi presión de dato, que valdría 1554,9 kilopascales. Ahora, como la pregunta me dice que lo determine en megapascales, recorro 3 decimales. Entonces, mi presión va a ser de 1,5549 megapascales. Y ya tengo respondido el inciso A. Ahora me pide la entalpía en kilojoules sobre kilogramo. Como es estado de mezcla, necesito también encontrar la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Entonces, determino la entalpía de líquido saturado. ¿Cuánto vale? Vuelvo a ingresar a tabla y veo lo siguiente. La entalpía de líquido saturado, 852,26 kilojoules sobre kilogramo, y la entalpía de vapor saturado, 2792 kilojoules sobre kilogramo. Estos dos valores los voy a copiar. Y lo tengo. La entalpía de líquido saturado, 852,26 kilojoules sobre kilogramos. La entalpía de vapor saturado, 2792 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para poder encontrar la entalpía de dato, necesito encontrar primeramente el título calidad. Y lo determino con los volúmenes específicos, que me dice que el título calidad es igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces reemplazo volumen de datos 0,1 metros cúbicos menos el volumen específico de líquido saturado 0,001157 sobre el volumen específico de vapor saturado 0,12721 menos el volumen específico de líquido saturado 0,01157. Y reemplazo mi título calidad 0,78. Y al tener el título calidad puedo determinar mi entalpía de dato, donde mi título calidad es igual a la entalpía de dato menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Donde mi entalpía de dato va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. La entalpía de líquido saturado, 852,26 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad que acabamos de encontrar de 0,78 por la diferencia de la entalpía de vapor saturado que vale 2792 menos la entalpía de líquido saturado 852,26. Reemplazo y la entalpía de dato que me va a dar va a ser de 2365,26 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale estos dos valores. Sí, salen los dos. Perfecto. Una vez que ya tengo el título calidad y la entalpía, ya respondí mi inciso B. Ahora me falta la masa y el volumen de vapor que hay en el recipiente. Este es el volumen total. Yo lo que quiero es el volumen de la cantidad de vapor que va a haber acá. Entonces, para eso necesito determinar el título calidad para poder determinar la masa de vapor que hay en el sistema. Como ya tengo la masa total, que vale 2 kilogramos, y tengo el título calidad, determino la masa de vapor. Entonces,
La masa total es dato y el título calidad despejo la masa de vapor, que es igual al título calidad por la masa. Entonces, la masa de vapor va a ser 0,78, que es el título calidad, por la masa de 2 kilogramos. La masa de vapor va a ser igual a 1,56 kilogramos. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale lo mismo. Sí, ese sale. Y una vez que tengo la masa de vapor, determino que el volumen específico de vapor es igual al volumen de vapor sobre la masa de vapor. Como ya tengo el volumen específico de vapor por tabla, y como tengo la masa de vapor que lo acabo de encontrar, puedo determinar el volumen que ocupa de vapor en el tanque o en el recipiente. Entonces la masa de vapor es 1,56 kilogramos y el volumen específico de vapor saturado es igual a 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me voy a quedar en metros cúbicos. Que el volumen de vapor que hay en el recipiente es de 0,198 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Una vez terminado eso, hago mi diagrama de presión versus volumen específico, en la cual tienen la campana de Gauss. Esta línea de acá es la línea de líquido saturado, esta línea de acá es la línea de vapor saturado. Si cae dentro de la campana, se encuentra en un estado de mezcla, donde tiene una región de líquido más vapor saturado. Esta región de acá es la región de líquido comprimido o líquido subenfriado. Esta región de acá es la región de vapor sobrecalentado o recalentado. Y como es una gráfica presión versus volumen, las líneas de temperatura cortan de forma descendente. Mientras más cerca al punto crítico, las temperaturas son mayores. Mientras más lejos, las temperaturas son menores. Entonces, agarro una línea de temperatura, que va a ser mi temperatura de 200 grados centígrados, la presión de 1554,9 kilopascales. Como el título calidad es 0,78, va a estar más cerca a la línea de vapor saturado. Entonces trazo ahí una horizontal y trazo un punto. Y de ese punto para abajo, perpendicularmente, voy a tener el volumen específico de 0,1 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya está determinado mi esquema. ¿Se entendió o hay alguna duda? Oh, claro, ya. Perfecto. Bien, vamos a hacer otro. Bien, en este siguiente, se deja que el vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados se enfría a volumen constante hasta que la temperatura desciende a 150 grados centígrados. En el estado final, determinar la presión y el título calidad, si es que existe, y la entalpía específica. Ahora, primero, los datos que tengo son presión 1, 1 megapascal, la temperatura 1, 300 grados centígrados, mi temperatura 2, 150. La presión final es la que me pide, el título calidad y la entalpía. Ahora, como el sistema es cerrado, las masas son constantes, no hay transferencia de materia. Y como el volumen ya está definido, que es el volumen constante del recipiente, entonces yo sé que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Si la masa es constante y el volumen es constante, igualmente mi volumen específico va a ser constante. Entonces este es un proceso
isométrico o isocórico. Ahora, determino el estado 1. Como tengo presión y temperatura, puedo determinar mi estado 1. El estado 1 va a ser igual a la presión 1 de 1 megapascal que tengo y la temperatura 1 de 300 grados centígrados. Como es fluido, es líquido, es agua, entonces voy a entrar con preferencia a la presión. Y voy a buscar a esta presión la temperatura de saturación. Entonces buscamos por tabla la presión de 1 megapascal, que sería 1000 kilopascales. 1000 kilopascales, su temperatura de saturación 179,88 grados centígrados. Pues entonces ingreso y comparo. 179,88 grados centígrados la temperatura de saturación a esta presión. Pero la temperatura de datos es de 300. Entonces mi temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación. Si eso sucede, la sustancia sería vapor sobrecalentado, porque mi temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación. Entonces debo ingresar a tabla de vapor sobrecalentado con la presión de datos de 1 megapascal y la temperatura de 300 grados centígrados. Una vez que determino eso, lo que voy a realizar va a ser lo siguiente. Voy a entrar a tabla con la presión y la temperatura para determinar mi volumen específico. Entonces hacemos aquello. Entro a tabla de vapor recalentado con 1 megapascal. 1 megapascal. ¿A qué temperatura? A 300. Entonces, para 1 megapascal y una temperatura de 300, mi volumen específico va a ser igual a 0,25799 metros cúbicos sobre kilogramos. Y mi energía interna va a ser igual a 2793,7 kilojoules sobre kilogramo. Copio esos valores. Mi volumen específico, 0,25799 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya tengo mi estado 1. Ahora para mi estado 2, desciende la temperatura a 150, pero a la misma presión de 1 megapascal. Entonces, para la temperatura de 150, el volumen sigue siendo el mismo, 0,25799, que es el que habíamos sacado anteriormente. Entonces voy a entrar a tabla con esta temperatura de 150 y voy a buscar el V sub F y el V sub G, volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Pues ingreso a tabla con la temperatura de 150. Entonces voy a buscar una tabla, pero con temperatura de saturación. Esto es presión. Voy a buscar en la primera columna sea temperatura. Esto es temperatura, pero que sea 150. Aquí está, temperatura de 150. Mi volumen específico de líquido saturado es 0,01091 y mi volumen específico de vapor saturado 0,39248. Reemplazo esos dos valores, los copio y lo tengo acá. Volumen específico de líquido saturado 0,00191 y el volumen específico de vapor saturado 39.248, 0,39.248 metros cúbicos sobre kilogramo. Una vez que tengo esto, también determino lo siguiente. Comparo con mi volumen específico de datos. 0,2 es mayor que 0,01, sí. 0,2 es mayor que 0,39, no. Entonces lo que voy a tener es que el volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de datos. Pero mi volumen específico de datos es menor que el volumen específico de vapor saturado. Entonces estaría en un estado de mezcla.
Al estar en un estado de mezcla, esa temperatura 2 sería mi temperatura de saturación. E inmediatamente, si esta es la temperatura de saturación, lo que voy a obtener, mi presión 2, va a ser la presión de saturación por tabla, que la determino, que va a valer para 150 la presión de saturación, que sería mi presión 2, de 476,16 kilopascales. 476,16 kilopascales. Y ya con eso determiné mi presión 2. Ahora necesito determinar mi título calidad 2. ¿Qué hago entonces? Como tengo el volumen específico de dato, tengo el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado, determino el título calidad con los volúmenes específicos. Donde me dice que el título calidad es el volumen específico de datos menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Volumen específico de datos, 0,25.799 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0191 metros cúbicos sobre kilogramo, sobre el volumen específico de vapor saturado, 0,39.248 metros cúbicos sobre kilogramo, menos 0,0191 metros cúbicos sobre kilogramo. De esa manera ya tengo el título calidad 2, que le va a salir 0,6564. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Al tener el título calidad 2, lo mismo debo hacer para encontrar mi entalpía 2. Para eso encuentro mi entalpía de líquido saturado y mi entalpía de vapor saturado a la temperatura de 150. Y busco la entalpía de líquido saturado, 632,18, y mi entalpía de vapor saturado, 2745,9 kilojoules sobre kilogramo. Y aquí lo tengo. 632,18 kilojoules sobre kilogramo, la entalpía de líquido saturado, y la entalpía de vapor saturado, 2745,9 kilojoules sobre kilogramo. Aplico la ecuación del título calidad en función de las entalpías, que me dice que la entalpía de datos menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado es igual al título calidad. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Mi entalpía de datos va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de las entalpías. La entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Reemplazo, mi entalpía 2 va a ser igual a la entalpía de líquido saturado, 632,18 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad, que vale 0,66, por la diferencia de las entalpías. La entalpía de vapor saturado, 2745,9, menos la entalpía de líquido saturado, 632,18. Reemplazo y mi entalpía de datos me va a dar que va a ser 2027,23 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Entonces, realizo mi esquema, un diagrama de presión versus temperatura, en la cual voy a trazar mi presión 1 de 1 megapascal, que está en la línea de vapor recalentado, fuera de la línea de saturación que tengo acá, hasta a esa presión de 1 megapascal y una temperatura de 300 grados centígrados. Y mi presión 2, que es igual a la presión de saturación, que vale 476,16 kilopascales, que cae justo en la línea de saturación. Y trazo verticalmente hacia abajo la temperatura 2 de 150 grados, que es mi temperatura de saturación también. Entonces, mi proceso del estado 1 al estado 2 sería este. Desciende la presión y desciende la temperatura, hasta las condiciones de saturación, pero una condición de saturación de un estado de mezcla bifásica, de líquido más vapor. Pasa de un estado de vapor recalentado a un estado de mezcla.
y cae justo en la línea de condición de saturación de vaporización. En el caso si hubiese sido de fusión, pero de una sustancia que al congelarse se expande, sería así. Si en el caso de la sustancia al congelarse se contrae, sería esto. Sería más abierto. Y en el caso que haya sublimación de un espacio, de un estado sólido a un estado de vapor, sería esto. Este es el estado líquido, sería todo esto de acá. Vapor y sólido. Los tres estados a la vez, este es el punto triple, donde se encuentran los tres estados a la vez, y este es el punto crítico, donde es el punto de división del vapor y del líquido, o el punto de ebullición. Hasta acá, ¿se ha entendido bien o hay alguna duda? Aux, eso lo de el volumen lo tomó igual. ¿Cómo es eso? Más arriba. Ya. Esto. Porque lo siguiente, la pregunta me dice que se enfría a volumen constante. Entonces, si el volumen absoluto es constante y la masa, como el recipiente es cerrado, no hay transferencia de materia, permanece constante. Digo que el volumen específico es igual al volumen absoluto sobre la masa. Si la masa no cambia y el volumen tampoco cambia, tampoco tiene por qué cambiar el volumen específico. Igual. Ok. Listo. De nada. Hasta acá, ¿hay alguna duda o ninguna? No, todo quedó claro. Bueno. Vamos a hacer este otro. En este ejercicio me indica lo siguiente. Un recipiente rígido cerrado con un volumen de 0,5 metros cúbicos se calienta con una resistencia eléctrica. Inicialmente el recipiente contiene agua, como una mezcla bifásica de líquido saturado y vapor saturado, a la presión de un bar. Y título calidad de 0,5. Tras calentarlo, la presión llega a 1,5 bar. Determinar, inciso A, la temperatura por cada estado. Inciso B, la masa de vapor presente en cada estado. Si se sigue calentando, determinar la presión en bar en el recipiente cuando éste contiene solamente vapor saturado. Entonces me está dando las condiciones de tres estados. El estado 1, que llega a una presión de un bar, cuyo título calidad es 0,5. Sería una mezcla bifásica de líquido y vapor. En el estado 2 voy a tener de dato la presión de 1,5 bar, en la cual yo no sé el título calidad, cuánta cantidad de agua va a haber dentro del recipiente. Pero en el estado 3 me indica cuando llegue todo a ser vapor saturado, que determina sus otros valores. Como el sistema es cerrado, la masa va a permanecer constante durante todo el proceso. Masa 1 igual a la masa 2 igual a la masa 3. Como el volumen del recipiente no cambia, que es 0,5 metros cúbicos, no va a cambiar, es un volumen definido, entonces el volumen 1 es igual al volumen 2, el volumen 2 es igual al volumen 3. Si no cambia el volumen y no cambia la masa, entonces mis volúmenes específicos también van a ser iguales. Estoy hablando de un proceso isométrico o isocórico. Entonces, de dato tengo el volumen del recipiente, 0,5 metros cúbicos, la presión 1 de un bar, el título calidad 1 de 0,5, la presión 2 de 1,5 bares, y me pide la temperatura de los tres estados, la masa de vapor en los tres estados, la presión 3 cuando llega el título calidad a 0,1. Entonces determino mi estado 1. Para mi estado 1 yo tengo de dato la presión y el título calidad. Como el título calidad es 0,5, es mayor a 0 pero menor a 1.
Entonces sería un estado de mezcla. Al hacer mezcla, esa presión de datos que me da es la presión de saturación de 100 kilopascales. Entonces voy a entrar a tabla y voy a encontrar mi temperatura 1, que es la temperatura de saturación. Vamos a ver. Para 100 kilopascales, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? Para 100 kilopascales, fíjense, esta es temperatura, voy a buscar compresión. Para 100 kilopascales, la temperatura de saturación es 99,61 grados centígrados. Y vemos, 99,61 grados centígrados. Esa sería mi temperatura 1. Como es un estado de mezcla, entonces voy a encontrar el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado a esta presión. Entonces, vemos, para 100, mi volumen específico es de 0,01043 y el volumen específico de vapor saturado 1,6941 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está. Volumen específico de líquido saturado 0,01043 metros cúbicos sobre kilogramos y el volumen específico de vapor saturado 1,6941 metros cúbicos sobre kilogramo. Al tener estos dos valores y al tener el título calidad, puedo determinar mi volumen específico, sabiendo que el título calidad es igual al volumen específico de datos menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Lo que me va a dar que el volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de los volúmenes de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. El volumen de líquido saturado 0,01043 metros cúbicos sobre kilogramo más el título calidad de 0,5 por la diferencia de los volúmenes específicos de vapor saturado 1,6941 menos 0,00143. Reemplazo y mi volumen específico va a ser igual a 0,83 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí. Aproximado a 85. Perfecto. Una vez que ya tengo mi volumen específico 1, y ya también tengo el título calidad, y también tengo el volumen del recipiente, que es el volumen también del sistema, de 0,5 metros cúbicos, puedo determinar la masa. Entonces, esta masa que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Mi masa va a ser igual al volumen del recipiente sobre el volumen específico. Volumen del recipiente 0,5 metros cúbicos y el volumen específico 0,85 metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y la masa me va a dar 0,59 kilogramos. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí. Y con eso también sé que el título calidad es igual a la cantidad de masa de vapor sobre la masa total. Como ya tengo la masa total y ya tengo el título calidad, determino la masa de vapor 1, que va a ser igual al título calidad 1 por la masa total. Título de calidad 1, 0,5, la masa total 0,59 kilogramos. Entonces la masa de vapor que va a haber en el estado 1 va a ser de 0,295 kilogramos. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale. Una vez determinado la masa de vapor 1, determino el estado 2, en el cual el estado 2 tengo la presión 2 de 1,5 bares, que equivale a 150 kilopascales, y yo tengo el volumen específico 1, que equivale al volumen específico 2, de 0,85 metros cúbicos. Entonces, entro con esta presión a tabla y busco el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado.
Vamos a ver, para 150. Entonces busco para 150, mi volumen específico de líquido saturado es de 0,01053 y de vapor saturado 1,1594 metros cúbicos sobre kilogramo. Esos valores los voy a copiar. 0,01053, que es el volumen específico de líquido saturado, y el volumen de vapor saturado 1,1594 metros cúbicos sobre kilogramo. Reemplazo y comparo que 0,85 es mayor que el volumen específico de líquido saturado, sí, pero es menor que el volumen específico de vapor saturado. Entonces, si eso sucede, si el volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico 2 de dato, pero el volumen específico de dato es menor que el volumen específico de líquido saturado, el estado sería mezcla, porque sería una mezcla bifásica de líquido saturado más vapor saturado. Entonces, esa presión que yo tengo es la presión de saturación de 150 kilopascales. Entonces, si es la presión de saturación, inmediatamente ya tengo la temperatura 2, que es la temperatura de saturación que voy a determinar por tabla. Y por tabla, la temperatura de saturación para 150 es 111,35 grados centígrados, que lo tengo acá. Entonces, copio. 111,35 grados centígrados. Ahí está. Y ya con eso determino lo siguiente. Como tengo el volumen específico de datos y los volúmenes específicos de líquido saturado y vapor, puedo determinar el título calidad, que es el volumen específico 2 menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. 0,85 metros cúbicos sobre kilogramos, que es el volumen específico 2, menos el volumen específico de líquido saturado, que vale 0,01053 metros cúbicos sobre kilogramo, sobre el volumen específico de vapor saturado, 1,1594 metros cúbicos, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,01053 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces mi título calidad es de 0,73. Una vez que ya tengo el título calidad 2, determino que el título calidad 2 es igual a la masa de vapor sobre la masa total, cuya masa de vapor 2 es igual al título calidad por la masa. Esto que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar. El título calidad 2, 0,73. Y la masa total, 0,59 kilogramos. Multiplico y me va a dar que la masa de vapor va a ser igual a 0,431 kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Y ya con eso respondí la masa y el título calidad 2 y la temperatura. Hago lo mismo para el estado 3. Para el estado 3, el título calidad va a valer 1 y es vapor saturado. Y sabemos que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, es igual al volumen específico 3. Y en este caso, en el estado 3, va a ser igual al volumen específico de vapor saturado. Entonces ya tengo dos datos. Ya sé que las condiciones son de saturación, pero a este volumen específico. Entonces realizo y busco ese valor en volúmenes específicos de 0,85 por tabla. Y voy a buscar. Entro a tabla y busco el volumen específico de vapor saturado. Va a estar entre 200 y 225, fíjense. 0,79 y 0,88. Y en nosotros es 0,85. Está entre medio de estos dos valores. Entonces tengo que interpolar. Y para interpolar voy a agarrar esos valores. Y digo, para la presión de 200 le corresponde un volumen específico de vapor saturado de 0,88, 88.578. Y para la presión de 225
le corresponde un volumen específico de vapor saturado de 79.329, 0,79.329 metros cúbicos sobre kilogramo. Y reemplazo 0,79.329 metros cúbicos sobre kilogramo y 0,88.578 metros cúbicos sobre kilogramo. Y el volumen específico 3 que yo tengo es 0,85 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahí están las presiones y la otra presión. ¿Qué debo hacer? Interpolar. Si no se acuerdan, aquí está la forma que la pueden hacer manualmente, que es la ecuación de la recta. Pero si no, lo puedo hacer con mi calculadora. ¿Qué hago? Ustedes tienen esta calculadora simple, ¿cierto? ¿La ven la calculadora, cierto? Sí, se ve. Sí, auxiliar. Entonces ustedes van a apretar la opción que dice MODE, la opción que dice STAT, que sería el 3, la acción de la ecuación de la recta A más B por X, que sería la opción 2, y aquí coloca mi variable independiente y luego la variable dependiente. Mi variable independiente sería esta, y la variable dependiente sería la presión y la temperatura. Coloco primero entonces esto, que sería 0.88 578 igual, y coloco el otro valor que sería 0.79.329, le doy igual y le coloco sus valores respectivos de presión, que sería 200, le doy igual, y el otro valor que sería 225, y le doy igual. Una vez rellenado, que lo tengo acá, aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, que es el REC, la opción 5 donde está la Y con un palito arriba, muevo con la flecha de replay para adelante y le coloco el valor que yo tengo, que es 0.85, y le doy igual. Entonces mi presión para ese volumen específico y en condiciones de vapor saturado va a ser de 209,67 kilopascales. ¿Se entendió? Sí, se entendió, auxiliar. Sí, se entendió. Y hago lo mismo con la temperatura. Fíjense que la temperatura para este volumen es de 120,21. Aquí está, 120,21 y 123,97. 123,97. Y hago lo mismo. Aprieto de vuelta, fíjense, voy a apretar Mode, opción 3, la opción 2, coloco mi variable independiente, que sería los volúmenes específicos, que sería 0.88578, igual al otro valor, 0.79.329, igual, le coloco los valores de temperatura ahora que le corresponde a cada uno, 120. Para grabar. No, es el tema que está un poco lleno mi memoria, nada más, por eso. Ahora sí. Una vez que ya tienen todo esto, apretan AC, apretan Shift, la opción 1, la opción 5, 5 y adelante. Y le colocan el valor del volumen específico, 0.85. Ahí. O si te lo puedo explicar de nuevo, ese de Shiva, hasta ahí me quedé. Ya. Bueno, pero aquí ya vamos a sacar este valor de una vez. Y ahí está, 121,66 grados centígrados. Ahí está la temperatura 3. De vuelta lo voy a hacer por si acaso lo perdieron. Lo que van a hacer es, primero,
Voy a dar ahí. Apretan Mode, la opción Start, que es la 3, la opción 2, A más B por X. Coloca mi variable independiente, que serían los volúmenes específicos, que sería 0.88578. Doy igual, le coloco el otro valor, 0.79329. Le doy igual y le coloco los valores respectivos de temperatura. 120.21, doy igual, y el otro valor que sería 123.97 y le doy igual. Y una vez que está todo eso, apretan AC